Como ya lo anticipábamos, el presidente Sebastián Piñera anunció anoche 3 grandes acuerdos nacionales para enfrentar la actual crisis que afecta al país. Un acuerdo por la paz, otro por la justicia y uno que conduzca a una nueva constitución. Bueno, justamente queremos analizar estos anuncios y nos acompaña hoy el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Mauricio, Carola. Efectivamente, el presidente Piñera ayer hizo un anuncio respecto de convocar a todos los sectores políticos a un gran acuerdo nacional en los términos de poder abordar los temas de condena a la violencia, por supuesto, la justicia y una nueva constitución. Pero quiero decirles, Carola y Mauricio, que hoy día los chilenos sienten incertidumbre, sienten temor, sienten indignación y también sienten indignación frente a la impunidad de los hechos de violencia que se han vivido. Y por eso creemos sin lugar a dudas que hoy día es necesario, primero, la interpelación a todos los sectores políticos a sentarse en la mesa para ese gran acuerdo nacional que convocaba el presidente, pero también quiero decirlo de forma clara y categórica. Hoy día es el Parlamento el que tiene que asumir un rol. Y en ese contexto, los contactos informales que hemos tenido los senadores radican fundamentalmente en la necesidad de contener y generar y facilitar un diálogo al interior del Senado que nos permita justamente avanzar en forma sostenida. Creemos que hoy día se requiere liderazgo y capacidad y creemos sin lugar a dudas que los chilenos están esperando mucho más liderazgo y mantención del Estado de Derecho, que es fundamental. Sí, pero esos acuerdos, que son acuerdos todos de orden político, terminan con la violencia en las calles porque aquí ya hay una crítica directa al gobierno en el sentido de que perdió el control del orden público. Lo que uno le pide al gobierno es asegurar el orden público y la paz social. Y claramente estamos frente a una situación de desborde de las policías. Y esto es un hecho que es evidente. Por tanto, yo diría que acá lo que se requiere es abordar en el Parlamento, lo hemos conversado informalmente con senadores de distintas bancadas, en orden de poder generar una agenda legislativa que surja desde el propio Congreso Nacional, porque acá se requiere capacidad y liderazgo. Y esa capacidad y liderazgo creemos que también puede estar instalada en el mismo Senado para poder generar, por una parte, que los procesos policiales se cumplan efectivamente con los debidos respetos a los derechos fundamentales, pero por otra parte también generar las modificaciones legislativas que pongan término a los encapuchados en las marchas con sanciones drásticas y terminar con la impunidad. Lo peor que puede ocurrir es que la valla se va corriendo todos los días y pareciera que la impunidad se ha hecho pan de cada día. Por Disculpe, eso, senador, es que en esta misma dirección, en los últimos minutos, se ha liberado un audio que ya lo ha confirmado como verídico el gobierno, donde se escucha al general director de Carabineros, al general Rosas, afirmar que a nadie va a dar de baja por un procedimiento policial. ¿A usted le parece que eso es correcto? A mí me parece que todos y cada uno de los procedimientos deben ser auditados en términos de que si se cumplen o no con el respeto a los derechos fundamentales. ¿Pero qué se saca con una investigación, eventualmente por abusos al interior de la policía uniformada, si el propio general director, de alguna forma, a través de estas declaraciones, está asegurando impunidad? A ver, acá nadie tiene impunidad. Y le reitero, el director Rosas dice que a nadie se va a dar de baja por un procedimiento policial. Mauricio, no estoy hablando de impunidad dada por el general de Carabineros en virtud de ese audio. Acá hay un Estado de Derecho y eso es lo que queremos preservar. Y acá hay un Poder Judicial independiente y aquellas personas que en definitiva han sido denunciadas por abusos en esos procedimientos están siendo formalizados. Hay cerca de 14 carabineros formalizados, por tanto a mí me parece ciertamente que es ese el canal, primero. Y segundo, yo quiero decirle lo siguiente, con toda franqueza, acá tenemos que fortalecer la labor de la policía. Hay 60.000 hombres y mujeres que están tratando de resguardar el orden público, que están completamente desbordados y que ciertamente acá se requiere también que la autoridad política le redoble justamente la autoridad para que puedan salir adelante. Yo no estoy señalando que acá validemos los procedimientos que estén en contra justamente de o que pudieran vulnerar eventualmente los derechos fundamentales. Para ello existen otras instancias como por ejemplo el Poder Judicial, que hoy día ya está formalizando a cerca de 14 efectivos de carabineros. Pero lo que no puede ocurrir
es que finalmente nuestros carabineros se aburran, que nuestros carabineros finalmente cedan ante la presión, porque ahí tenemos un problema mayor. ¿Quién va a resguardar el orden público? Y yo quiero decirte, Mauricio y Carola, algo que es bueno verbalizarlo. ¿Qué esperamos? ¿Que los chilenos se armen y que esto termine con enfrentamientos en las calles? No, señor. Acá lo que se requiere, ciertamente, es que tengamos la capacidad de que el Estado de Derecho funcione. Y para ello se requiere la mantención del orden público, sí o sí. Senador, a ver, hay diversos senadores, diputados de oposición que durante la jornada de anoche, principalmente a través de sus cuentas de Twitter, han manifestado su condena a la violencia. Pero también, por otro lado, y como usted bien lo decía, hay gente que se empieza a cansar, hay personas que están muy asustadas. Y de hecho, el propio presidente de su partido, Mario Desbordes, dice que los acuerdos se tienen que generar hoy, mañana, pero es que no hay mucho más tiempo. Entonces, usted dice, sí, nos hemos sentado, hemos tratado de llegar a un acuerdo, pero en concreto, ¿qué y cuándo? Bueno, claramente nosotros hemos conversado con senadores del Partido Socialista y ciertamente hay una buena disposición de aquellos parlamentarios que los dos partidos, eje, el del oficialismo, Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, y el Partido Socialista, puedan también liderar esta mesa que sea capaz justamente de llegar a estos acuerdos. Y por supuesto, esto debe ser un acuerdo institucional, donde estén los presidentes de los partidos, el diputado Mario Desbordes y el senador Álvaro Elizalde, con los senadores de ambos partidos con los que hemos estado en contacto para generar un gran acuerdo nacional. Lo que no puede ocurrir es lo que te quiero mostrar. Mire, una aplicación como la que te voy a mostrar en este minuto, que indica la ubicación de cada uno de los carabineros. Uno lo pincha y están todos los antecedentes personales de los carabineros, incluso el lugar donde se encuentran, sus domicilios personales. Eso busca atemorizar a carabineros. Yo he puesto esta denuncia ante la Fiscalía Nacional. Espero que finalmente se nombre un fiscal especial y se logre bajar esta aplicación. Perdón, ¿quién origina esta aplicación, senador? Es una aplicación que se llama pacoloc.com, que en definitiva establece la ubicación de cada uno de los policías en tiempo real con sus datos personales. Eso busca atemorizar a carabineros y a su familia. Eso es lo que no tenemos que permitir. Y por eso es tan relevante que acá, de una vez por todas, haya pantalones bien puestos y faldas bien puestas para los efectos de poder sacar adelante la legislación que prohíba a los encapuchados en marchas y los sancione drásticamente, porque también queremos asegurar el legítimo derecho de los chilenos a manifestarse. Acá se requiere mucho más carácter, se requiere mucho más liderazgo y se requiere que desde el Senado seamos capaces, en definitiva, de poder enfrentar el acuerdo nacional que el país necesita, condenando la violencia sin ambigüedades, pero además con medidas legislativas que vayan en esa dirección, y segundo, con un acuerdo social y un acuerdo político que nos permita salir de esta crisis. Senador, perdón, con lo que nos acaba de mostrar, ¿usted ha tenido contacto con Carabineros? ¿Está ratificado que efectivamente eso es así, que esta locación que da de cada uno de los carabineros, de sus datos personales, etcétera, es cierto? Y si es así, ¿cómo se logra esta filtración? O sea, es que es insólito pensar que las policías tienen cada uno localizado dónde está en tiempo real cada uno de sus carabineros y esta información haya sido filtrada. Bueno, lo que nos ha chequeado justamente la Dirección General de Carabineros es que justamente los antecedentes que se disponen en esa aplicación efectivamente son reales respecto de los efectivos de Carabineros, son sus antecedentes personales, y también lo que hemos chequeado con el fiscal nacional es que estos antecedentes, cuando hice la denuncia en el día de ayer, se están tomando todas las medidas para intentar bajar justamente esa aplicación. Desde el día de ayer han pasado 2 días y esa aplicación todavía no es bajada. Senador Chaguán, hay sectores de la ciudadanía que ayer, particularmente por los hechos de violencia que ocurrieron durante la tarde, fundamentalmente, estaban solicitando reponer los estados de excepción constitucional, que entiendo que fue una de las alternativas que evaluó el presidente Sebastián Piñera antes de su mensaje. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo claramente soy partidario de que se restablezcan los estados de excepción, lo pedí en su oportunidad en Valparaíso, lo había pedido antes, incluso la primera vez se lo pedí al presidente Piñera, también el toque de queda en su tiempo. Hoy día es necesario que el presidente Piñera le ha dado un espacio al diálogo. Queda poco espacio
de tiempo para que finalmente podamos zanjar esta crisis política. Ya, y si no se logran esos acuerdos en 24, 48 horas, ¿usted cree que se va a restablecer algún estado de excepción constitucional? Yo tengo la esperanza de que finalmente se va a lograr ese acuerdo y nosotros estamos trabajando en el Senado con la oposición en forma informal, y yo creo que eso hay que formalizarlo con todas sus letras para que en definitiva tengamos el acuerdo político y hay respaldo finalmente para adoptar las medidas que nos permitan condenar con fuerza la violencia, con medidas legislativas efectivas y que nos permitan aislar a los violentistas. Se nos viene además en el día de mañana un día complejo y se lo quiero señalar. Mañana viene un día de los que va a ser más complejo, donde se conmemora un año de la muerte de Catrillanca. Y ciertamente acá se han anunciado movilizaciones. Se dicen además que van a ser particularmente violentas. Por tanto, hay poco espacio finalmente para que la interpelación que ha hecho el presidente a todos los sectores políticos se concrete con un acuerdo nacional. Y en el Senado nosotros creemos que tenemos que ya asumir el liderazgo y la capacidad de entendimiento que el país necesita. Senador, pero usted nos ha planteado en el curso de esta conversación los acuerdos que entiendo apuntan básicamente a la paz social, pero ¿qué pasa con los acuerdos a las demandas que hoy día está planteando pacíficamente parte importante de la ciudadanía en la calle en materia de pensiones, en materia de ingreso mínimo, en materia de salud, en materia de vivienda? ¿Y qué pasa también con los acuerdos que conduzcan a una nueva constitución? Porque ayer, por primera vez en lo que va de este gobierno, toda la oposición se une en torno a un solo documento pidiendo que esta nueva constitución surja de una asamblea constituyente. ¿Usted está de acuerdo con aquello? Nosotros estamos de acuerdo con una nueva constitución, estamos de acuerdo que la vía procedimental sea efectivamente un referéndum que nos permita ratificar justamente las modificaciones legislativas, y estamos también muy de acuerdo que haya un proceso de participación ciudadana, pero que los cambios a la Constitución deben hacerse por la vía institucional. Pero en todo caso quiero decirle lo siguiente: en las conversaciones que hemos tenido con la oposición de manera informal, quiero decirles que hay mucho más acuerdos que disensos en materia de reconocimiento de ciertos derechos para que queden consagrados en la Constitución, como el derecho a la salud y otros tantos. O como, por ejemplo, ser capaces de el cambio del modelo del sistema político, de un sistema hiperpresidencialista a un semipresidencial, o ser capaces de abordar la consagración de un Estado unitario descentralizado, donde haya mayor equidad territorial, porque también hay rabia en las regiones respecto de la alta concentración de inversión pública en la región metropolitana. También respecto a temas institucionales como el ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo con carácter de autónomo, o la modificación de la integración del Tribunal Constitucional y tantas otras. O sea, hay mucho más acuerdos que disensos. Acá se requiere trabajar con sentido de urgencia, y eso implica actuar con la responsabilidad. Y yo llamo también al resto de los senadores a finalmente ser capaces de tener la capacidad y el liderazgo que el país nos está requiriendo. Si no lo hacemos, habremos fracasado al país finalmente en términos de darle una salida política a una crisis que es la más profunda de los últimos 40 años. Senador, finalmente y muy breve, usted ya manifestaba la situación compleja que se podría vivir mañana. ¿Considera que se han tomado los resguardos necesarios? ¿Se puede, frente a las capacidades que tiene Carabineros hoy, es necesario llamar a aquellos que han sido retirados en el último tiempo y podrían colaborar en lo que sería la seguridad durante la jornada de mañana? Claramente, la contratación de efectivos que están en retiro y que tenían una buena calificación no es suficiente. Creemos sin lugar a dudas que acá hay que reforzar las medidas, porque acá hay inseguridad, hay miedo, y la gente ve que no hay protección por parte del Estado para garantizar la paz social. Y por eso yo hago el llamado firme y categórico, primero, a un acuerdo político amplio a la brevedad posible. Y eso implica que en 48 horas tenemos que tener la capacidad y la generosidad de salir de nuestras trincheras para generar ese gran acuerdo nacional. Y lo segundo es actuar con carácter, porque la gente nos está pidiendo carácter, nos está pidiendo liderazgo y nos está pidiendo capacidad de entendimiento. Y eso implica la necesidad también de proteger a los chilenos que finalmente hoy día se han visto presas de la violencia. Quiero señalar también que hay que distinguir
la gran mayoría de los chilenos que se manifestaron en forma pacífica y que es un derecho que tenemos que resguardar, porque es un derecho que es esencial en democracia. Pero a los violentistas, a los que han usado las turbas, a los que han destruido, a los que han saqueado propiedad pública y privada, sin lugar a duda, tiene que irse con todo el rigor de la ley. Y acá no va a haber impunidad respecto de estos actos delictuales. Muy bien, pues senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.